Esta semana también Joe Biden recibe una comitiva en la Casa Blanca del gobierno colombiano. Particularmente, además de Gustavo Petro, recibió a Álvaro Leiva, el canciller, Laura Sarabia, Iván Velázquez, el cuerpo diplomático acreditado acá, y un encuentro que fue llamativo porque hace pocas semanas, en Mirada Semanal también veíamos la presencia y el encuentro entre Alberto Fernández, que duró 25 minutos, en cambio este con Petro duró hora y media, aparte que incluyó una gira en la OEA, día antes, también incluyó otra sesión de trabajo con algunos senadores y parlamentarios. Destaca el caso de Nadia Elvira Salazar, que se encontró directamente con él. Y bueno, fue una reunión bastante hosca, bastante tensa. Y también destaca también muchos aspectos que se hablaron en esa reunión, y uno de ellos, pues por supuesto, era inexorable el tocar el tema Venezuela, ¿no? En este contexto de esta visita de Estado, la primera que hace Gustavo Petro, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, sobre todo cómo ves esta visita, considerando pues todo lo que estaba ocurriendo también como correlato con esta visita de Lavrov. Yo esperaba que hubiese algún tipo de, eh, no sé, como de mayor impacto con la visita, sobre todo porque Petro es un aliado desde el punto de vista de su discurso sobre el cambio climático, la energía verde y todo esto, y bueno, no fue así, fue igual algo, la Casa Blanca anuncia, la rueda de prensa, todo esto. Eso por una parte, porque me parece que aquí hay, en Florida hay un electorado significativo de colomboamericanos, ¿no? Y Petro no es precisamente, quizás eso es obvio para muchos, no es precisamente el favorito de ese electorado aquí en el sur de la Y Florida. como decimos, no es santo de nuestra devoción, como Entonces dirían en eso Colombia, puede ¿no? explicar por qué no hubo mucha cobertura de parte de los medios, digo, se me ocurre. O simplemente, bueno, es el tema de siempre, es Latinoamérica y no importa mucho a los medios tradicionales aquí. Sin embargo, hay tres cosas que quiero destacar. Por una parte, Petro dice que la conversación giró en torno a una propuesta que para él, él cree que tiene vida, y es el cambio de deuda por acción climática. Él dice que hay mucha receptividad, que eso es algo que está alineado con las aspiraciones y expectativas de la administración Biden, y que eso, por supuesto, se conecta con la otra parte, que es la Alianza por el Progreso, recordando a Kennedy. Habla de, bueno, que hay un interés por apoyar las energías limpias, todo esto, y ahí entra a plantear el tema migratorio, la conversación que no es solamente con Estados Unidos, sino con Panamá, y de ahí, por supuesto, se deriva la nueva política antidrogas. Habló algo del tema de los agricultores, esto vinculado con la siembra. Al final le hacen una pregunta: ¿y qué pasó con Venezuela? Porque le estaba hablando de cuál fue su agenda. Bueno, sí, Venezuela, hablamos de las sanciones y las elecciones. No entró en detalle. Sin embargo, si uno lee el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la visita, se menciona algo sobre la búsqueda de acuerdos o de una salida electoral. Sin embargo, Petro aclara que él no es mediador en este conflicto, que lo que está buscando es continuar con la propuesta de México y de Brasil, de buscarle una salida a la crisis venezolana que implique, por una parte, unas elecciones libres y transparentes, que haya una reinserción de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, y que, por supuesto, una progresiva, eh, eh, es decir, no que se levanten las sanciones, sino que haya un esfuerzo incremental.
Sin embargo, yo aquí encuentro algunas contradicciones. En algunos medios se habla de que Petro planteó que se levantaran las sanciones para que haya elecciones y en otros se habla de que él lo que busca es que haya un compromiso electoral y que en función de ese compromiso, de ese acuerdo, haya progresivamente una respuesta desde el punto de vista de Estados Unidos de las sanciones. Esto seguramente se aclarará en los próximos días o semanas. Sin embargo, mi opinión es que el tema venezolano no es una prioridad. Si vemos qué fue lo que dijo John Kirby, que es el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, él dijo las tres prioridades de la conversación entre el presidente Biden y el presidente Petro son cambio climático, migración y drogas. Claro, Esa es la jerarquía, ese es el orden jerárquico. Yo creo que no hay que perder la perspectiva. claro, ¿no? Y que ciertamente ahí también en la propia comparecencia de Petro a los medios, él planteó la posibilidad de realizarse una conferencia en Bogotá el próximo 25 de abril, sobre la Sí, cual muy probablemente vayamos a tocarla en próximos episodios, en el que se habla de un esfuerzo de múltiples partes, sobre todo en la región, para buscar una nueva hoja de ruta, ¿no? Que como bien planteabas, pues sea por una parte, como él decía, dos rieles, ¿no? Un riel que busque sí, el levantamiento de sanciones de forma progresiva, pero por la otra parte, manteniendo una mayor exigencia en las condiciones, sobre todo de la competición electoral, que, bueno, de acuerdo al calendario debería corresponder para el 2024, pero sobre la cual incluso hasta el propio Maduro hay dudas, ha amenazado, exacto, ha amenazado de hay hacer dudas. adelantos que en Mm, cualquier momento podría anunciar para este exacto. mismo año, ¿no? Lo cual, bueno, habla ciertamente del talante autoritario que ya conocemos. Sin embargo, me gustaría un poco también conocer tu apreciación, Manolo, cuando el propio Petro en la Casa Blanca o en las afueras, en los jardines de la Casa Blanca, hablando de este tema de Alianza para el Progreso, de la perspectiva de revitalizar el componente agrícola, ¿no? Es muy llamativo, sobre todo considerando la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en esta versión del siglo XXI, en la que vemos unos Estados Unidos que muchas veces, sobre todo lo vemos en las últimas visitas que ha tenido de Argentina, del propio Lula, en la que pareciera que Estados Unidos como que no exige muchas cosas a cambio, o sea, está dispuesto a escuchar, a dar compromisos de alguna manera un poco tibios, pero no hay como una mayor petición de aspectos políticos, económicos, incluso geopolíticos, pedir como peticiones a cambio. No sé, ¿cómo valoras tú esta visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca, Manolo? Bueno, mira, lo primero, si queréis, ah, quiero resaltar dos cuestiones de carácter, si se quiere, anecdótico, ¿no? Em, pero que dice mucho bueno, del personaje y de la relación de Estados Unidos con Colombia, de Colombia con Estados Unidos, del personaje Petro, me refiero. Am, Sabéis que el día anterior en Washington, cuando llegó a Washington, Petro tuvo una reunión estuvo presente en una sesión de la OEA en la que tuvo un rifirrafe con el embajador peruano que se salió de la sala, etcétera. Pero lo anecdótico que quería subrayar es que Petro llegó una hora tarde, algo que ya es característico en el actuar de Petro. Petro, sin embargo, no llegó tarde a la Casa Blanca y sí que estuvo muy puntual. Y la otra cuestión anecdótica es que con Joe Biden estaba Juan González, que es el asesor de Biden para temas del hemisferio occidental. Y Juan González es cartagenero. Yo creo que eso también me parece que es si se quiere, una situación que refleja muy claramente esta implicación entre Colombia y Estados Unidos. Recordemos, Colombia recibe, desde que se puso en marcha el Plan Colombia, el Plan Colombia, perdón, ha recibido de Estados Unidos cerca de 13.000 millones de dólares de ayuda. Es decir, la relación de Colombia con Estados Unidos, yo creo que en términos per cápita es la relación más importante que Estados Unidos mantiene con cualquier país de la región. Dicho esto, en la agenda había temas sensibles
para Colombia, para Estados Unidos, sensibles también para el presidente, por ejemplo, el tema del cambio climático. Ya María Isabel ha dicho algo, también se hablaba de drogas, aunque esto ha quedado muy en el aire. Se ha hablado de alguna manera también de algunos puntos de la paz, de la agenda de la paz de Petro, que irremediablemente pasa por Venezuela, ¿no? Porque el ELN tiene sus bases en Venezuela y de ahí el interés de Petro en el asunto venezolano, ¿no? Esta conferencia internacional que habéis aludido, que se va a celebrar el 25 de abril sobre el proceso político colombiano, que se va a celebrar, perdón, sobre el proceso político venezolano, que se va a celebrar en Bogotá, me parece que puede ser un paso importante por los actores internacionales que están invitados ahí. No hay que olvidar que en Colombia viven cerca de 3 millones de venezolanos. Siempre es una cifra difícil de precisar por el tema de las dobles Increíble, sí. nacionalidades y demás, pero que es Ujú. es un tema muy sensible también para humano, ¿no? Y que hay cerca de 700 sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿no? Y esto es un arma para negociar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Algo que parece que ha habido cierto acuerdo es que la fecha de las elecciones del año 2024 deben fijarse ya, que es algo perentorio, porque de alguna manera significa el, el momento clave, ¿no? Del proceso político o de un intento de avanzar en el Claro, proceso político. Siempre se así es. está señalando que deben producirse estas elecciones de manera absolutamente limpia, de manera absolutamente homologada internacionalmente para poder dar continuidad a lo demás. Claro, y que eso es precisamente una de las cosas por las cuales el propio Biden reconoce que Colombia juega un papel importante en todo esto, ¿no? Y que ciertamente, como él lo mismo mencionaba, es la piedra angular de la región, por todos estos elementos que estás planteando y que sobre todo también está de eso pende, pues, el propio proceso de paz total. Sobre todo hay otro aspecto que también se quedó como por fuera, sobre el cual incluso el mismo Petro dijo, mira, es que eso no lo hablamos, que fue el tema del tema de la FARC, eh, de esta disidencia de la Sí. FARC también, y que habla un poco de esa dificultad que tiene por lo menos para tener un plan de negociación en distintos niveles con distintos actores de grupos armados, ¿no? Esto pues, obviamente pues considerando ya ese antecedente que acaba de mencionar Manolo, de esa inversión que se ha tenido sobre el Plan Colombia, pues es sobre todo muy llamativo y muy preocupante. Y fíjate, Xavi, que a propósito de la piedra angular y en temas energéticos que son tan importantes eh, para, para la humanidad y en este caso para el gobierno Petro, volvemos a toparnos con el Darién, ¿no? La Sí. conexión eléctrica de las Américas tiene que resolver el tapón del Darién eléctrico, es decir, el hecho de que no haya una conexión eléctrica entre el sur y el norte del continente, ¿no? Se debe a que hay que arreglar el tema del Darién. O sea que otra vez nos topamos con el famoso tapón del Darién. Claro, claro, y que es que precisamente ese es uno de los grandes temas que siempre ha estado desde hace muchísimos años, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con esa integración, si es que realmente ha existido, no tan solo entre dos mares, sino también entre los dos trozos de tierra que están de norte a sur en nuestro hemisferio. Así que bueno, por la importancia que tiene Colombia y muy probablemente por lo que vaya a acontecer el próximo 25 de abril, muy probablemente vamos a volver sobre el tema Gustavo Petro y Colombia en Mirada Semanal. Hasta aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.